Piensa en una canción. No cualquier canción, la tuya. Esa que cuando suena, aunque sea de fondo, aunque estés haciendo otra cosa, te detiene, te transporta, te lleva a un lugar, a una persona, a un momento que creías olvidado. Quizás es una canción que escuchabas de niño. Quizás es la que sonaba el día que conociste a alguien importante. Quizás es simplemente una melodía que no sabes de dónde viene, pero que sientes tuya de una forma que no puedes explicar. Eso es la música. Y lo extraordinario no es que exista. Lo extraordinario es lo que le hace a tu cerebro. Porque cuando escuchas esa canción, no estás simplemente oyendo sonido. Estás experimentando algo que los neurocientíficos llevan décadas intentando entender. Una activación simultánea de prácticamente todas las regiones del cerebro humano. Memoria, emoción, movimiento, lenguaje, recompensa, todo a la vez. No existe ningún otro estímulo conocido que haga eso. Ni una imagen, ni un sabor, ni un aroma. Solo la música activa el cerebro humano de forma tan completa y tan profunda. Y sin embargo, desde el punto de vista estrictamente biológico, la música no debería existir. No nos alimenta, no nos protege de los depredadores, no resuelve ningún problema de supervivencia inmediata, y aún así, no hay ninguna cultura humana conocida, en ningún punto de la historia, que no haya tenido música. Eso, por sí solo, debería decirnos algo. Esta noche vamos a explorar todo lo que la ciencia ha descubierto sobre la música y el cerebro humano. ¿Por qué nos emociona? ¿Por qué nos mueve? ¿Por qué nos cura? ¿Por qué nos recuerda quiénes somos cuando todo lo demás se olvida? ¿Por qué aparece en cada cultura, en cada época, en cada rincón de la historia humana? Este es un viaje largo, un viaje para escuchar despacio, sin prisa, dejando que cada idea se asiente antes de pasar a la siguiente. Deja que tu mente descanse y escucha. Imagina que pudieras ver tu propio cerebro en el momento en que suena tu canción favorita. Lo que verías te sorprendería. No una región encendiéndose, no dos, sino docenas de áreas activándose casi simultáneamente, como si una corriente eléctrica recorriera el cerebro entero de una sola vez. Los neurocientíficos tienen un nombre para esto. Llaman a la música el ejercicio total del cerebro. Para entender por qué ocurre esto, primero necesitamos entender cómo procesa el cerebro el sonido en general. Todo empieza en el oído. Las ondas sonoras entran, hacen vibrar estructuras microscópicas dentro del oído interno, y esas vibraciones se convierten en señales eléctricas que viajan al cerebro. Hasta aquí, cualquier sonido hace lo mismo. Una puerta cerrándose, el viento, una voz. Pero la música hace algo diferente. La música tiene estructura, tiene ritmo, que es la organización del tiempo, tiene melodía, que es la organización de las alturas, tiene armonía, que es la relación entre sonidos simultáneos, y tiene algo más difícil de definir, pero que todos reconocemos, tiene tensión y resolución. La sensación de que algo se aleja y luego vuelve, de que algo se rompe y luego se repara. Y el cerebro humano, de una forma que todavía no comprendemos del todo, responde a esa estructura como si fuera algo profundamente familiar, como si hubiera nacido para ello. La corteza auditiva, que es la región del cerebro encargada de procesar el sonido, trabaja a toda velocidad analizando frecuencias, timbres, patrones. Pero al mismo tiempo el cerebelo, que controla el movimiento y la coordinación, se activa con el ritmo. Por eso, cuando escuchas música con pulso, tu cuerpo quiere moverse. No es una decisión consciente. Es tu cerebelo respondiendo a algo que reconoce. El sistema límbico, que es el centro emocional del cerebro, responde a la melodía y a la armonía.
La corteza prefrontal procesa las expectativas, lo que esperas que pase en la música y lo que realmente pasa. Y cuando la música hace algo inesperado, cuando va a donde no esperabas que fuera, ese momento de sorpresa produce una respuesta emocional real y medible. Hay algo más fascinante. El cerebro no solo escucha la música, la anticipa. Cuando conoces bien una canción, tu cerebro va siempre un poco por delante. Predice lo que viene. Y cuando la música cumple esa predicción, hay una pequeña descarga de satisfacción. Y cuando la rompe de una forma hermosa, cuando hace algo inesperado, pero que sientes perfecto, hay algo más grande, una descarga de dopamina. Dopamina, el mismo neurotransmisor que se libera cuando comes algo delicioso, cuando recibes una buena noticia, cuando te enamoras. La música produce dopamina. No metafóricamente, literalmente, de la misma forma que lo hacen otras recompensas biológicas. Eso explica muchísimas cosas. Explica por qué la música puede ser adictiva. Explica por qué hay canciones que no puedes dejar de escuchar. Explica por qué cuando una melodía se te mete en la cabeza y no puedes quitártela, una parte de tu cerebro está buscando activamente esa resolución, ese momento de satisfacción que la canción promete. Pero hay algo que va más allá de la dopamina, algo que los investigadores llevan años estudiando y que resulta difícil de explicar desde la pura biología. Hay personas que cuando escuchan cierta música sienten un escalofrío, un recorrido físico por la espalda, por los brazos, por la nuca. En inglés lo llaman chills y en la literatura científica aparece también como frisson, que en francés significa precisamente eso, estremecimiento. No todo el mundo lo experimenta. Aproximadamente el 65% de las personas dice haberlo sentido alguna vez. Y los que lo experimentan con frecuencia muestran diferencias estructurales en el cerebro. Tienen más conexiones entre la corteza auditiva y las regiones emocionales. Su cerebro, literalmente, está más conectado entre la música y el sentimiento. El frisón es una de las respuestas físicas más intensas que la música puede producir, y nadie sabe con certeza por qué existe. Una teoría propone que el escalofrío musical es una respuesta de origen evolutivo, activada originalmente por sonidos que señalaban peligro o por el llanto humano, y que la música ha aprendido a disparar ese mismo mecanismo de una forma que sentimos como placer en lugar de miedo. Otra teoría sugiere que el frisón está relacionado con la sorpresa musical, con el momento en que la música va a un lugar completamente inesperado y el cerebro reacciona con una especie de sobresalto emocional. Lo que sí sabemos es que las personas que experimentan frisón con más frecuencia tienden a puntuar más alto en una característica de personalidad llamada apertura a la experiencia. Son personas más curiosas, más creativas, más abiertas a lo nuevo. Y esa característica, al parecer, viene acompañada de un cerebro más sensible a la música. No todos escuchamos la música de la misma manera, y eso tiene una base neurológica real. Antes de hablar cantamos, no individualmente, como especie. Los bebés humanos, antes de pronunciar su primera palabra, antes de entender el lenguaje, ya responden a la música. Un recién nacido de apenas unos días prefiere la voz de su madre cantando a la voz de su madre hablando. Un bebé de 6 meses mueve el cuerpo de forma rítmica cuando escucha música, una respuesta que no tiene equivalente ante ningún otro tipo de sonido. Un niño de 1 año ya reconoce melodías que escuchó en el útero. El cerebro musical aparece antes que el cerebro lingüístico. Y eso dice algo profundo sobre cuál de los dos es más antiguo.
Los investigadores llevan décadas debatiendo la relación entre música y lenguaje. Durante mucho tiempo se pensó que el lenguaje era la capacidad fundamental, la que nos separaba del resto de los animales, y que la música era una especie de derivado posterior, un adorno evolutivo. Pero la evidencia acumulada apunta cada vez más en otra dirección. La música y el lenguaje comparten en el cerebro mucho más de lo que se pensaba. Las mismas regiones que procesan la gramática del lenguaje procesan también la estructura musical. Las mismas capacidades de predicción y expectativa que usamos para entender una frase, las usamos para seguir una melodía. Y cuando se daña una de estas capacidades por una lesión cerebral, con frecuencia la otra también se ve afectada. Hay personas que tras un derrame cerebral pierden la capacidad de hablar, pero mantienen intacta la capacidad de cantar. De hecho, existe una técnica terapéutica llamada terapia de entonación melódica que utiliza precisamente esto: enseñar a personas con afasia, que es la pérdida del habla tras un daño cerebral, a comunicarse cantando lo que quieren decir, utilizando el hemisferio derecho del cerebro para compensar el daño en el izquierdo, donde reside el lenguaje convencional. La música puede literalmente rodear el daño cerebral, encontrar caminos alternativos donde el camino principal está bloqueado. Esto sugiere que música y lenguaje, aunque están profundamente entrelazados, no son lo mismo. Son dos sistemas que evolucionaron juntos, que comparten infraestructura cerebral, pero que en ciertos aspectos son independientes el uno del otro. ¿Cuál vino primero? Charles Darwin propuso en el siglo XIX que quizás la música precedió al lenguaje, que nuestros ancestros cantaban antes de hablar, utilizando el sonido para comunicar emociones, para atraer parejas, para fortalecer lazos sociales, mucho antes de que existieran las palabras. La teoría de Darwin fue ignorada durante décadas. Hoy hay investigadores que la están revisando con nuevas herramientas y encontrando evidencias que la apoyan. Algunos estudios con primates no humanos muestran que los chimpancés y los bonobos tienen vocalizaciones que sirven para coordinar al grupo, para expresar estados emocionales, para comunicar sin palabras. Esas vocalizaciones tienen propiedades rítmicas y melódicas rudimentarias. No son música en el sentido humano, pero son algo parecido a un precursor. Y los registros arqueológicos muestran que los instrumentos musicales más antiguos que conocemos, flautas talladas en hueso de buitre y de mamut, tienen entre 40 y 50.000 años de antigüedad. Predatan en decenas de miles de años los registros más antiguos de escritura. Los seres humanos fabricaron instrumentos musicales antes de inventar la escritura, antes de construir ciudades, mucho antes. La música no es un lujo cultural que apareció cuando ya teníamos cubiertos los problemas básicos. La música estuvo desde el principio. Esta es la pregunta más antigua sobre la música, y también la más difícil. ¿Por qué hay algo profundamente misterioso en el hecho de que una secuencia de sonidos, que no representa nada concreto, que no cuenta ninguna historia con palabras, que no muestra ninguna imagen, pueda producir tristeza, o alegría, o nostalgia, o esa emoción extraña que no tiene nombre pero que todos hemos sentido, cuando algo es tan bello que duele un poco? Los filósofos llevan siglos debatiendo esto. Platón creía que la música tenía un poder moral sobre el alma y quería regular qué escalas musicales podían usarse en su ciudad ideal. Aristóteles pensaba que la música imitaba las emociones y que al escucharla las experimentábamos de forma purificada. Schopenhauer, en el siglo XIX, llegó a decir que la música
era la única de las artes que no representaba el mundo, sino que era el mundo, que expresaba algo que el lenguaje nunca podría alcanzar. La neurociencia moderna no ha resuelto el misterio, pero sí ha añadido capas de comprensión. Una de las teorías más influyentes es la que propone que la emoción musical funciona a través de expectativas. El cerebro humano, al escuchar música, construye constantemente predicciones sobre lo que va a pasar. Y la emoción surge de la relación entre esa predicción y lo que realmente ocurre. Cuando la música va exactamente a donde esperabas, hay una satisfacción tranquila. Cuando va a un lugar inesperado pero que sientes completamente correcto, hay algo más intenso. Asombro, emoción, a veces ese escalofrío del que hablábamos. Y cuando la música crea tensión, cuando se demora en resolver, cuando te hace esperar, esa espera genera una tensión emocional real que el cerebro experimenta físicamente. Es la misma estructura básica de cualquier buena historia: tensión y resolución. Pregunta y respuesta. Alejarse y volver. Pero hay algo que hace que esta teoría sea incompleta. Porque la música puede emocionarte incluso la primera vez que la escuchas, antes de que hayas tenido tiempo de formar expectativas específicas sobre ella. Hay piezas que escuchas por primera vez y que te detienen en seco, que te producen una respuesta emocional inmediata antes de saber lo que viene. Para eso existe otra explicación complementaria. El cerebro humano tiene expectativas musicales generales, no solo sobre canciones concretas, sino sobre la música en general. Sabe que ciertas progresiones de acordes tienden a resolver de cierta manera. Sabe que el ritmo tiende a mantenerse estable. Sabe que una melodía que sube tiende a volver a bajar. Estas expectativas se forman a lo largo de años de escucha, de forma inconsciente, y son tan profundas que ya no las notamos. La música juega con esas expectativas desde el primer momento, y eso es suficiente para producir emoción, incluso antes de conocer la canción. Hay otra dimensión de la emoción musical que es más personal y más difícil de estudiar: la memoria. La música es el disparador de memoria más poderoso que existe. Más que una fotografía, más que un olor. Cuando escuchas una canción que asocias con un momento de tu vida, no solo recuerdas ese momento, lo revives. El cerebro activa no solo la memoria del evento, sino las emociones que sentiste en ese momento, el estado físico que tenías, el contexto completo. Esto ocurre porque la música se almacena en el cerebro de una forma diferente a otros recuerdos. Los recuerdos musicales están profundamente entrelazados con el sistema emocional y con el hipocampo, la región clave de la memoria autobiográfica. Y además, la música que escuchamos entre los 12 y los 25 años queda grabada con una intensidad especial que los investigadores llaman reminiscencia. Por eso las canciones de tu adolescencia te afectan de una forma que las canciones de hace 2 años no pueden igualar. Tu cerebro las grabó en un período de máxima sensibilidad emocional y neurológica. Están escritas más profundo. Hay un nombre para ese período: la ventana de reminiscencia. Y es uno de los fenómenos más consistentes en toda la psicología de la música. Independientemente de la cultura, independientemente del género musical, independientemente de si eres hombre o mujer, la música que escuchaste entre los 12 y los 25 años tiene un peso emocional himnémico que ninguna otra puede igualar. Cuando tienes 50 años y escuchas una canción de cuando tenías 16, no estás solo recordando la canción, estás recordando quién eras, lo que querías, lo que temías, la persona que eras antes de convertirte en quien eres ahora.
La música es una máquina del tiempo. Y hay algo más sobre la música y la memoria que resulta casi milagroso. Las personas con Alzheimer avanzado, que han perdido la capacidad de reconocer a sus propios familiares, que no recuerdan su nombre ni dónde viven, que han olvidado casi todo, a veces pueden recordar canciones de su infancia. Pueden cantarlas, pueden seguir la letra, pueden moverse con ellas. La música sobrevive al olvido. Los recuerdos musicales parecen almacenarse en regiones del cerebro que el Alzheimer daña en las últimas etapas de la enfermedad. Y eso ha abierto toda una línea de investigación sobre el uso de la música como herramienta terapéutica para personas con demencia, no solo para traer momentos de lucidez y reconexión, sino para reducir la agitación, la ansiedad y el dolor. Hay videos documentados de personas con Alzheimer avanzado que no reconocen a sus hijos, que no saben en qué año viven, que están perdidas en un mundo que ya no entienden y que al escuchar una canción de su juventud vuelven, solo por unos minutos, pero vuelven. Esos minutos son todo. Durante miles de años, antes de que existiera la medicina moderna, la música fue una herramienta de curación. En la antigua Grecia, los templos de Asclepio, el dios de la medicina, incluían recintos donde los enfermos escuchaban música como parte del tratamiento. En el antiguo Egipto hay papiros que describen el uso del canto para curar enfermedades. En prácticamente todas las tradiciones chamánicas del mundo, el sonido, el ritmo y el canto son herramientas centrales del ritual curativo. Durante siglos, la medicina occidental consideró todo esto superstición. Hoy, la musicoterapia es una disciplina científica reconocida con décadas de investigación clínica. Y lo que esa investigación ha descubierto es que los efectos de la música sobre el cuerpo y la mente son reales, medibles y en algunos casos sorprendentes. Empecemos por el dolor. Varios estudios han demostrado que escuchar música durante procedimientos médicos reduce la percepción del dolor de forma significativa. Pacientes que escuchan música durante una operación bajo anestesia local necesitan menos analgésicos. Personas con dolor crónico reportan una reducción real del malestar cuando escuchan música que les gusta. El mecanismo no es completamente misterioso. La música activa el sistema de recompensa del cerebro que libera opioides endógenos, las propias sustancias analgésicas naturales del cuerpo. Y además distrae la atención, que es uno de los factores más poderosos en la percepción del dolor. Cuando el cerebro está ocupado procesando algo que le importa, procesa menos la señal de dolor. Después está el estrés. La música lenta, con tempo cercano al ritmo cardíaco en reposo, entre 60 y 80 pulsaciones por minuto, tiene un efecto medible sobre el sistema nervioso autónomo. Reduce el cortisol, la hormona del estrés. Baja la presión arterial. Enlentece la respiración. Activa el sistema nervioso parasimpático, que es el estado de calma y recuperación. No es casualidad que la música que ponemos para relajarnos tenga esas características. Nuestro sistema nervioso las reconoce y responde. Hay estudios que muestran que escuchar música relajante antes de una cirugía reduce la ansiedad del paciente más eficazmente que algunos ansiolíticos. Que músicas lentas en las salas de espera de urgencias reducen la percepción del tiempo de espera y la agitación. Que los bebés prematuros en unidades de cuidados intensivos que escuchan música suave muestran mejor ritmo cardíaco, mejor saturación de oxígeno y una recuperación más rápida. El cuerpo responde a la música, no metafóricamente, fisiológicamente. Y luego está el movimiento. La conexión entre música y movimiento es tan profunda
que tiene una base neurológica específica. El sistema auditivo y el sistema motor del cerebro están íntimamente conectados. Cuando escuchas un ritmo, las neuronas motoras se activan aunque no te muevas. Tu cerebro está preparando el movimiento aunque tu cuerpo esté quieto. Esto ha llevado a aplicaciones terapéuticas notables. Personas con Parkinson, cuya enfermedad afecta directamente al control del movimiento, muestran mejoras significativas cuando caminan al ritmo de música. El ritmo externo actúa como una especie de marcapasos para el sistema motor dañado, ayudando al cerebro a coordinar el movimiento de una forma que sin música no puede hacer. Hay personas con Parkinson que sin música apenas pueden caminar, que arrastran los pies, que se quedan bloqueadas en mitad de un paso, y que con música, con un ritmo claro y constante, caminan. No perfectamente, pero caminan. El ritmo les da lo que su cerebro dañado no puede darles solo. Eso es la música como medicina, no como metáfora, como herramienta clínica real. Y más allá de las enfermedades concretas, está el efecto de la música sobre la salud mental en general. Escuchar música activa el sistema de recompensa del cerebro, ya lo hemos dicho, pero también reduce la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo y la alarma del cerebro. Una amígdala hiperactiva es característica de la ansiedad, del estrés postraumático, de muchos trastornos del estado de ánimo. Y la música, especialmente la música que nos gusta y que asociamos con experiencias positivas, puede calmarla. No es una solución para trastornos graves, pero es una herramienta real, accesible, sin efectos secundarios, que cualquier persona puede usar. Hay algo que los neurocientíficos descubrieron hace relativamente poco y que cambió la forma de entender el cerebro humano: la plasticidad neuronal. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era básicamente fijo, que las conexiones que se formaban en la infancia permanecían más o menos estables para siempre, que aprender una habilidad nueva en la edad adulta era mucho más difícil porque el cerebro ya no podía cambiar de verdad. Eso estaba equivocado. El cerebro cambia a lo largo de toda la vida en respuesta a la experiencia. Aprende, se reorganiza, construye nuevas conexiones y refuerza las que usa. Y pocas actividades producen cambios tan profundos y tan medibles en el cerebro como aprender a tocar un instrumento. Los cerebros de los músicos son físicamente diferentes a los de las personas que no han estudiado música. La corteza auditiva es más grande y más refinada. Pueden distinguir diferencias de tono y timbre que para un oído no entrenado son imperceptibles. La corteza motora, que controla los movimientos finos de las manos, está más desarrollada. El cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro, es más grueso, lo que significa una comunicación más eficiente entre el lado izquierdo y el derecho. Y el cerebelo, que en los músicos trabaja constantemente para coordinar movimientos precisos en tiempo real, muestra diferencias estructurales que se pueden medir en un escáner. Estudiar música de forma seria, especialmente en la infancia, es uno de los ejercicios más completos que puede hacer el cerebro humano. Requiere leer un lenguaje simbólico, la partitura, traducirlo a movimientos motores precisos, escuchar el resultado en tiempo real, compararlo con lo esperado y corregir instantáneamente, todo mientras se mantiene el ritmo, la expresión y la memoria de la pieza completa. No hay ninguna otra actividad humana que exija tanto al cerebro de forma simultánea. Y eso tiene consecuencias que van más allá de la música. Los estudios muestran que los niños que estudian música tienen mejor rendimiento en matemáticas, mejor capacidad de lectura,
mejor memoria de trabajo y mayor facilidad para el aprendizaje de idiomas. No porque la música enseñe esas cosas directamente, sino porque el entrenamiento musical fortalece las mismas redes cerebrales que esas habilidades utilizan. Hay algo que resulta especialmente fascinante en relación con lo que ocurre cuando los músicos escuchan música simplemente, sin tocarla. Cuando un músico experto escucha una pieza que conoce, su corteza motora se activa, aunque esté completamente quieto. Su cerebro está ejecutando mentalmente los movimientos necesarios para tocar esa música. Está ensayando internamente, de forma automática, sin haberlo decidido. La música que conocemos muy bien no la escuchamos pasivamente, la habitamos. Y hay algo más sobre los músicos que merece atención. Los músicos envejecen mejor, en términos cognitivos. Varios estudios longitudinales que han seguido a personas durante décadas muestran que los músicos, incluso los que dejaron de tocar hace años, mantienen mejor las funciones cognitivas en la vejez. Mejor memoria, mejor velocidad de procesamiento, mayor resistencia al deterioro asociado con la edad. Tocar un instrumento durante años deja una huella en el cerebro que persiste, como si el entrenamiento hubiera construido una reserva cognitiva, una especie de margen de seguridad que el cerebro puede usar cuando empieza a necesitarlo. No tienes que ser músico profesional para beneficiarte de esto. Incluso unos pocos años de estudio musical en la infancia dejan esa huella. El cerebro no olvida lo que aprendió, aunque tú hayas dejado de practicar hace décadas. Hay una relación entre la música y el tiempo que va más allá de los ritmos y los tempos. La música es, en esencia, un arte temporal. No existe en el espacio como una pintura o una escultura. Existe en el tiempo. Es pura duración. Empieza, se desarrolla y termina. Y en ese proceso hace algo extraordinario con nuestra percepción del tiempo. Cuando estás escuchando música que te absorbe, el tiempo pasa de forma diferente. Una hora puede sentirse como 10 minutos, o 10 minutos pueden sentirse como una eternidad, dependiendo de la intensidad de lo que escuchas y de cómo te afecta. Esto no es una ilusión, es una realidad neurológica. El cerebro no tiene un reloj interno único. La percepción del tiempo es una construcción activa que depende de cuántos eventos procesa el cerebro en un período dado. Cuando el cerebro está muy ocupado procesando estímulos, cuando hay mucha información nueva entrando, el tiempo parece pasar más despacio. Cuando está poco ocupado, el tiempo acelera. La música, al ocupar intensamente la atención y el procesamiento del cerebro, cambia la percepción del tiempo de forma real y medible. Pero hay algo más profundo en la relación entre música y tiempo. La música nos recuerda que el tiempo pasa. Cada nota que suena desaparece para siempre en el momento en que suena. No puedes detenerla, no puedes volver a ella. Existe solo en ese instante y luego se va, dejando solo el eco en la memoria. Hay filósofos que han visto en esto algo esencial sobre la naturaleza de la música y su poder emocional. La música es quizás la única de las artes que es intrínsecamente fugaz. Una pintura permanece, un libro permanece, pero una pieza musical, incluso cuando la grabas y la reproduces, es siempre nueva cada vez que suena. Es siempre un acontecimiento, no un objeto. Y esa fugacidad, esa incapacidad de detener el tiempo mientras la música suena, quizás sea parte de por qué nos emociona tanto. La música es una experiencia de la temporalidad. Nos recuerda, de la forma más hermosa posible, que todo pasa, incluso esta noche, incluso este momento. Pocas cosas definen mejor quién eres que la música que escuchas. No es una observación trivial. Es algo que los psicólogos han estudiado con rigor y que tiene profundas implicaciones
sobre cómo nos construimos como personas y como comunidades. La música que elegimos escuchar es una declaración de identidad. Dice algo sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, sobre a qué grupo queremos pertenecer, sobre qué valores y emociones queremos cultivar. Los adolescentes lo saben intuitivamente. La música es una de las primeras formas en que una persona joven dice al mundo quién es y quién no es. Pero la relación entre música e identidad es más compleja que simplemente elegir un género musical favorito. La música también crea identidad colectiva. Los himnos nacionales, los cánticos de los estadios, los villancicos navideños, las canciones de cuna que se transmiten de generación en generación. Toda comunidad humana usa la música para definir sus límites, para celebrar su cohesión, para marcar los momentos importantes de la vida colectiva. Los funerales tienen música, las bodas tienen música, los rituales religiosos tienen música, las victorias en la guerra tenían música, los nacimientos tienen música. No hay ningún rito de paso humano, en ninguna cultura, que no incluya música. Eso no es una coincidencia cultural, es algo más profundo. Algunos investigadores proponen que la música cumple en los grupos humanos una función similar a la que cumple el aseo social en los primates. Los chimpancés fortalecen sus vínculos sociales limpiándose mutuamente el pelo. Los seres humanos, que vivimos en grupos demasiado grandes para que ese aseo individual sea posible con todos, usamos la música para crear vínculos simultáneamente con muchas personas a la vez. Cantar juntos, bailar juntos, escuchar juntos, produce en el cerebro las mismas sustancias que producen los vínculos sociales más íntimos. La oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza, se libera cuando hacemos música en grupo. El dolor físico se reduce cuando cantamos en coro, algo que los investigadores han medido objetivamente. ¿Tiene la música un lenguaje universal? Hay investigaciones que sugieren que sí, al menos parcialmente, que la música de una cultura puede comunicar emociones básicas a personas de culturas completamente distintas, incluso sin haber tenido ningún contacto previo. Un estudio publicado en 2019 analizó músicas de 60 culturas diferentes y encontró que ciertas características, el tempo para expresar energía, la complejidad melódica para expresar emociones sutiles, aparecían de forma consistente en culturas sin contacto entre sí. Pero también hay investigaciones que muestran los límites de esa universalidad. Los aspectos de la música que son profundamente culturales y que no se traducen. Las escalas musicales que suenan completamente naturales para alguien criado en una tradición y completamente extrañas para alguien de otra. La música es quizás el lenguaje más universal que tenemos, pero como todos los lenguajes, tiene sus dialectos. ¿Y qué ocurre en el cerebro durante la experiencia musical más intensa? Esa en la que la música te lleva a un estado que algunos describen como casi místico, donde el tiempo desaparece, donde el yo se disuelve, donde ya no hay separación entre el oyente y lo que escucha. Los neurocientíficos tienen un nombre para ese estado: flujo. Y está bien documentado que ocurre tanto en los músicos que tocan como en los oyentes profundamente absortos. En el estado de flujo, ciertas regiones del cerebro asociadas con la autoconciencia, con el monitoreo constante de uno mismo que hacemos habitualmente, se desactivan. El cerebro deja de observarse a sí mismo y simplemente es. Es quizás el estado más cercano a lo que las tradiciones contemplativas de todo el mundo han descrito como meditación profunda, como unión con algo más grande que uno mismo. Y la música puede llevarte ahí. Piensa otra vez en esa canción, la tuya. Ahora sabes un poco más sobre lo que le pasa a tu cerebro
cuando la escuchas, las regiones que se encienden, la dopamina que se libera, la memoria que resurge, el cuerpo que responde antes de que la mente decida nada. Pero saber todo eso no cambia nada de lo esencial. La canción sigue siendo tuya. El momento que evoca sigue siendo tuyo. La emoción que produce, esa que a veces no tiene nombre y que a veces te sorprende con su intensidad, sigue siendo completamente tuya. La ciencia puede explicar los mecanismos, puede mostrarte qué partes del cerebro se activan, qué sustancias se liberan, qué redes neuronales se fortalecen con los años de escucha. Pero no puede explicar por qué esa canción, entre todas las canciones del mundo, es la que te detiene. Eso sigue siendo un misterio. Y quizás está bien que lo sea, porque la música existe en ese espacio entre lo que la ciencia puede medir y lo que el ser humano siente. Entre las frecuencias y el significado. Entre las neuronas y el alma. Llevamos miles de años creando música. Antes de tener ciudades, antes de tener escritura, antes de tener filosofía o medicina o tecnología, ya teníamos música. Ya cantábamos. Ya marcábamos el ritmo con las manos sobre la tierra. Algo en nosotros necesita esto. Algo que va más profundo que la cultura, más profundo que el aprendizaje, más profundo incluso que la memoria. Esta noche, mientras te quedas dormido, tu cerebro seguirá procesando los sonidos que escuchaste hoy. Los organizará, los clasificará, los conectará con lo que ya sabe. Y quizás, si tienes suerte, alguna melodía aparecerá en tus sueños. No sabrás de dónde viene, pero tu cerebro sí. Buenas noches.